Black Key Books presenta Los lazos de piedra. Un audiolibro de fantasía. Las 7 islas, libro 4. Escrito por A. R. Knight. Capítulo 1. Vida en la ciudad. La ciudad anillada hacía honor a su nombre mientras una suave nevada engalanaba el atardecer. Los faroles encendidos daban forma a los tejados inclinados y a las agradables sombras en los callejones tranquilos. La población, y eran muchos, reía y cantaba, negociaba y compraba al final del día. Wax, después de 2 semanas en la ciudad, ya no giraba la cabeza ante la miríada de ruidos, ni arrugaba la nariz por los olores cuando las aguas residuales corrían hacia el mar. Vestía gruesos linos de rana, reforzados con pieles de wend, y una nueva espada forjada en foti en la cadera, más gruesa que un estoque de cance y menos propensa a meterse en problemas. Botas con borlas y un gorro de lana se sumaban a su nuevo guardarropa, proporcionado por la generosidad de Eujo. La segunda reina de Cance caminaba cerca, los dos dirigiéndose de vuelta a su embarcación, para lo que su capitán, Dew, había declarado una cena especial. Un reciente período de calor, a pesar de ser principios de invierno, había abierto un camino a través del hielo marino, o eso decían los rumores, y ahora tenían la oportunidad de dirigirse al norte, hacia Wend. Una celebración esta noche y pronto un embarque hacia esa isla rocosa. Ni Eujo ni Wax parecían encontrar una sonrisa en su lento deambular. Wax no podía adivinar las razones de Eujo para parecer reacia, pero conocía las suyas propias en la misión en sí, en asumir el manto de una renovación una vez más y poner a su familia y a sí mismo en peligro. Apenas habían sobrevivido al último ataque de los demonios, sin mencionar a los guardias traidores de Cance, y las pesadillas de ambos habían atormentado a Wax desde entonces. ¿Cuántas más ganaría antes de que alguien ocupara el nuevo asiento en el trono de la herida? Los susurros en su mente parpadearon ante el pensamiento. 3 Scars, de Vis, Foti y Rana, incrustaban sus pequeñas gemas en el collar de Wax, uno que mantenía escondido bajo las capas. A pesar de todos los honores otorgados entre las renovaciones, había aprendido que las islas eran a menudo un lugar desesperado, con los Scars como un valor más para ser robado o intercambiado. Mejor mantenerlos ocultos, mejor evitar que sus ojos se cruzaran con los de otros. Qué lejos quedaba el casino de Casignol en la costa sur de Foti, cuando Wax había sido agasajado, paseado como una celebridad. Ahora miradas inquisitivas parecían seguir sus pasos, y cada sonido llevaba una amenaza invisible. «Será bueno marcharnos», dijo Eujo, rompiendo el silencio. «Una ciudad como esta te infecta si te quedas demasiado tiempo. La mayoría de las cosas lo hacen». Wax se liberó de sus sombrías sospechas. Esos sentimientos podían apoderarse de él cuando estaba solo en su camarote, en la oscuridad. Ahora, aquí tenía un estándar que mantener. «Creo que echaré de menos la cerveza. Supera a nuestro vino dulce cualquier día». «¿En serio? A mí me encanta un buen giro de mango». El corazón de Wax se encogió un poco ante eso. La bebida favorita de Sawi también. Jugo de mango fermentado, especiado con un poco de limón y un poco de azúcar. Como todos los mejores vinos de Vis, los almacenaban en lo profundo del agua en barriles herméticos, el único lugar donde el vino podía enfriarse, estabilizarse lo suficiente para mantener su sabor. Luego, en el momento adecuado, la cuerda y la boya, marcadas con la fecha correcta, se sacaban a la superficie, se abrían o se intercambiaban.
Mejor encontrar algo para llevar con nosotros entonces, dijo Wax, mientras giraban por una calle estrecha y en pendiente. La última parte de los distritos residenciales de Noctia, antes de llegar al puerto, propiamente dicho. No puedo imaginar que Went tenga algo parecido. Oh, están más cerca de lo que crees. La reina adoptó un atuendo muy parecido al de Wax, ocultando su realeza bajo la ropa estándar de Noctia, marrones apagados, grises y pieles por todas partes. Un poco de vino de hielo es una delicia. ¿Conoces entonces las mejores bebidas de las islas? ¿Sabes lo que hace una reina, Wax? Me estás dando una buena idea. A pesar de todo el tiempo que habían pasado juntos mientras Dew reparaba el filo de la tormenta, Wax y Eullo habían evitado hablar mucho de sus pasados, de sus vidas reales, como si después de las aventuras en Rana y sus casi muertes, ambos necesitaran adoptar una nueva personalidad. En su lugar habían recorrido la ciudad anillada probando restaurantes, explorando varias tiendas y viendo hasta dónde podían llegar en las fortalezas de Nayan, antes de ser notados. Eso último había sido idea de Torni, un concurso de la bandida para, Wax sospechaba, evitar que simplemente bebiera todas las horas. Los cuatro, Quick, el hermano de Wax y una presencia distante estos días, habían establecido objetivos, como la torre de este Tenet o la biblioteca de aquella escuela, y el primero en lograr una infiltración exitosa ganaba, bueno, más cerveza. Así que no había hecho mucho para reducir la bebida, pero cuando estabas atrapado en el puerto durante el frío helado del invierno, el entretenimiento era difícil de encontrar. Esta noche, Wax pensó, sería poco diferente, pero al menos marcaría un final. Dew presentó una mesa generosa, cubierta de platos de Cannes, a los que Wax aún no se había acostumbrado. La isla, con su población aviar y su dependencia de enormes arboledas de bayas, hiedras trepadoras y tubérculos duros, tenía un sabor mucho menos dulce que la fruta llena de azúcar que Wax amaba. Aún así, esta noche, a Wax le costaba evitar que se le hiciera la boca agua cuando Deus colocó una quiche personal, cocinada con huevos frescos, en cada plato. Rellena de escamas de pimiento rojo y espárragos, espolvoreada con cebolla verde y humeante. La ofrenda sugería que no se había otorgado una pequeña recompensa a los comerciantes de Noctia ese día. Aunque por otra parte, esta era la primera comida en más de una semana en la que todo el grupo estaba reunido. Bliss y Torni, emparejados como solían estar, ocupaban el lado izquierdo. Sus dedos se movían rápidamente bajo la mesa, y Wax solo captaba parte de la conversación, pero no necesitaba más para adivinar las bromas que iban y venían. Planes también para fiestas posteriores en una de las interminables celebraciones de Noctia. Fiestas que Wax hubiera arruinado si hubiera sido hace un mes o dos. La alegría se sentía fuera de lugar ahora, en desacuerdo con lo que habían pasado, con lo que los demonios estaban causando en las islas. Cuando Wax confrontó a Bliss al respecto, ella le dio una réplica desafiante, señalando que si iban a morir, mejor divertirse ahora. Después de eso, dejó de pedirle a Wax que los acompañara. A la derecha de Wax estaba sentado Quick, más distante que nunca, pero al menos ya no apestaba a decepción. Se había vuelto aún más un fantasma, desapareciendo durante días. Dew murmuró que habían necesitado varios mensajeros para encontrar a Quick y entregarle la invitación. En cuanto a lo que su hermano había estado haciendo, eso marcaba la agenda post-cena de Wax. Recopilación de información sobre su errante guardián. Eujo, al menos, llenaba el horario de Wax con oportunidades menos abrasivas. Usaba su rango real y su mutuo estatus de renovación para conseguir cenas y almuerzos
con acaudalados Nayan y habitantes de la ciudad, todos amando la oportunidad de impulsar sus reputaciones con la presencia de los renovados, mientras calmaban sus conciencias ayudándolos con una comida, un regalo de alguna baratija inútil, o una promesa de ayuda futura si alguno de los dos se convertía en el Aegis. Wax contuvo una sonrisa mientras las comidas, los espectáculos y las invitaciones pasaban borrosas. Al principio estaba nervioso, hasta que Wax se dio cuenta de que todos en Noctia esperaban que no supiera nada de la sociedad civilizada. Esperaban un bis torpe, perdido y confundido lejos de la selva. Una vez establecido, Wax encontró una distracción maliciosa en jugar con esa idea y luego destruirla, dejando a los anfitriones y otros invitados alternativamente ofendidos o encantados. Estos últimos eran los que daban la siguiente invitación, generalmente pidiendo a Wax que hiciera lo mismo, para demostrar que las suposiciones de Noctia eran falsas. Que esas personas a menudo vinieran de otras islas no sorprendía en absoluto a Eujo y Wax. La reina de Cance, mientras tanto, mantenía su regia boca cerrada, actuando como diplomática. Elogiaba la isla del viento, instaba a comerciantes y artesanos a enviar sus negocios hacia Cance, y actuaba en todo sentido como la embajadora que Wax suponía que era. Hasta que tarde por la noche regresaban a este barco y se desplomaban en sus respectivos camarotes, burlándose de sus obtusos anfitriones todo el camino. «¿Entonces estás listo?», preguntó Quick, sacando a Wax de su quiche y la ensoñación que lo acompañaba. ¿De vuelta a la renovación? La pregunta vino sin trampas, la honestidad siendo la principal moneda de su hermano. «Ella lo está», dijo Wax, asintiendo hacia Eullo, quien frunció el ceño. «Y necesita guardianes». No es lo que pregunté. Toda la mesa lo miraba ahora. Torni al menos interrumpía la mirada con una larga visita a su copa de vino, un delicioso tinto de Cance. Bliss igualaba el ceño fruncido de Eullo. Du, al menos, ofreció un asentimiento de apoyo. Tal vez al capitán no le importaría quedarse. Una excusa para evitar los mares invernales. «No tenemos mucha opción, ¿verdad?», preguntó Wax a Quick. «Si los otros renovados fracasan, estaríamos condenando al mundo si nos rindiéramos». Las noticias sobre ese tema habían sido difíciles de determinar, pero los rumores que persistían sugerían que ningún renovado lo estaba teniendo fácil. Aunque ninguna isla admitía que su renovado había muerto, tampoco había un claro líder, nadie llamando a la puerta de Noctia reclamando un asiento en el trono. Sigue sin ser una respuesta. Siempre se puede contar con un hermano para presionar por la verdad. Me inscribí para esto, ¿no? Estoy listo. ¿Lo estás tú? Quick miró su quiche, como si debatiera si podía dar otro bocado antes de responder. Un rápido suspiro dijo lo contrario. «No lo estoy». Quick asintió después de decirlo, la duda huyendo de su alma. «Me quedaré aquí, al menos por un tiempo». Ahora la mesa estaba verdaderamente en silencio. Wax, al menos, ya no era el centro de atención esta vez. Bliss se recuperó primero, sus manos lanzando una pregunta obvia y enojada. «Porque necesito mejorar», respondió Quick. «Las últimas 2 islas han sido desastres. Apenas hemos sobrevivido, y todos tenemos cicatrices por ello. No se supone que la renovación sea fácil, pero no viviremos si esto continúa. Excepto que ahora tenemos un barco», contrarrestó Bliss. «Podemos navegar directamente a donde están las cicatrices». «Fácil». «Tan fácil», murmuró Torni. «Deuce, ¿tienes otra botella?» «En ello». El capitán se puso de pie,
pareciendo agradecido por la oportunidad de alejarse. Hasta que un demonio ataque de nuevo, o alguien más ponga otra trampa y nos quedemos solos para perder, dijo Quick. No estamos listos. ¿Escuchaste a Wax?, dijo Eullo. Él lo está. Mi barco lo está. Partimos en 2 días. Me gustaría que vinieras con nosotros. Quick negó con la cabeza. Ya he hecho otro compromiso. Me uniré a los Nayagn. Si antes el silencio envolvía la mesa, ahora no tuvo oportunidad. Bliss golpeó la mesa. Thorny maldijo. Wax y Eullo preguntaron por qué y luego cómo. Quick tenía respuestas para todo. Las dio pacientemente, y tomó más vino cuando llegó, y aún más después de eso hasta que las voces se agotaron y hasta los dedos de Bliss quedaron quietos. Hiciste un juramento, dijo Wax más tarde, en la proa del barco. Sichi, la luna rosa, brillaba sobre el horizonte y lanzaba una mirada amorosa a la ciudad anillada. Lo está rompiendo. Quick no hizo ningún movimiento para negar las palabras de Wax. Estoy haciendo lo que creo que es correcto, Wax. Lo único que podría permitirnos vivir. Claro, hasta que recuerdes esos demonios de los que acabas de hablar. Cuando uno ataque, no te tendremos ayudándonos. Entonces quédate aquí. Déjame hacerme más fuerte. Podemos conseguir más recursos, más guardianes. Marchar con, si no un ejército, algo cercano a ello. Un fuego que Wax no había visto en mucho tiempo, encontró a Quick mientras su hermano hablaba. No solo me estoy uniendo a los Nayan, voy a tratar de persuadirlos para que se unan a nosotros también. Ya no es suficiente observar la renovación desde las gradas. Tienen que ayudar. Una voz bis, no va a llamar su atención. Quick resopló. No es cualquier voz bis. Soy yo, hermano. Incluso tú, Quick. Wax, sin embargo, no vio nada más que determinación. Había visto la misma mirada en el rostro de Pan antes del gran Sana. Se había tomado una decisión, y Wax no la cambiaría. Entonces, ¿me prometes algo? ¿Qué? Si te necesito, si, de alguna manera, oyes que necesito tu ayuda, dijo Wax, sin creer del todo la petición mientras la hacía, pero sabiendo que era necesaria. ¿Que vendrás? ¿Crees que no lo haría? Wax puso su mano sobre la de su hermano. La apretó con fuerza. Me preguntaste si estaba listo allí dentro. La verdad es, Quick, que la única manera en que estaré listo es con todos ustedes a mi lado. Lo soy. Lo somos. Solo estaré fuera un tiempo, eso es todo. Pero cuando veas esas capas púrpuras, esa armadura negra viniendo a escoltarte a casa, me lo agradecerás. Sí, Wax no dijo, lograban vivir tanto tiempo. Capítulo 2. Primer día. Una delgada bolsa, su ropa y sus guanteletes. El inventario total de las posesiones de Quick, todas atadas a su cuerpo mientras subía por los adoquines de Noctia en la escarcha de la madrugada. Diligentes trabajadores mantenían las calles empedradas para reducir los resbalones al mínimo. Esfuerzo que las botas Cans de Quick, tomadas de un marinero ahogado que ya no las necesitaría, apreciaban. El calzado se sentía como una segunda piel, pero carecía del peso Foti. Quick sentía lo mismo sobre la mayoría de las cosas Canse. Elegantes, sí, pero demasiado ligeras y efímeras para valer más que una decoración. Excepto los barcos. Los barcos eran tan rápidos y grandiosos como se rumoreaba. Los Nayan alcanzaron la misma marca cuando Quick llegó a su parte de la ciudad anillada. Ocupando toda una ladera del acantilado, pero bloqueando las entradas a una gran puerta a mitad del cráter de Noctia, los Nayan controlaban lo que algunos llamaban una ciudad dentro de otra ciudad.
Al igual que los puestos avanzados que dirigían en cada isla, salvaguardando cada escar para las renovaciones, los Nayan operaban fuera de los límites habituales, y ni un alma se atrevía a desafiarlos. El porqué se hizo evidente cuando Quick se acercó a la primera puerta. De pie afuera, recién iniciado su turno, estaban los guardias Nayan con toda su vestimenta. Tabardos púrpura cubrían sus pechos y espaldas, cayendo sobre una armadura negra que seguía todas las curvas, como si los soldados fueran cuchillas vivientes. En una mano enguantada, los 4 guardias fuera de la puerta sostenían cada uno una buje. Las lanzas eran casi tan altas como los propios guardias. Sus puntas curvadas añadían utilidad a la letalidad, capaces de enganchar o desviar según fuera necesario. En sus espaldas, en varios colores, descansaban chakrams, discos de metal afilado lo suficientemente ligeros para lanzar y lo suficientemente amenazantes para garantizar que solo necesitaras uno. Junto a tal despliegue, Quick sintió sus propios guanteletes meciéndose en su cintura. En Vis, con sus lanzas caseras, cerbatanas y arcos, los guanteletes y sus garras de madera endurecida parecían más que suficientemente fuertes. Podían cortar la piel de un janoco, claro, pero contra una armadura como la que usaban los Nayan, Quick se preguntó si un solo golpe no convertiría sus preciadas armas en astillas. Eso, sin embargo, era la razón por la que Quick estaba aquí. Necesitaba mejor equipo, mejor entrenamiento, mejor todo para merecer su lugar junto a Wax. Quick solo tenía que esperar que su hermano resistiera hasta que pudiera encontrarlo de nuevo, con todos los Nayan y su armería respaldándolo. Pasar por la puerta implicó mostrar una carta y el sello en su interior, uno que le concedía a Quick entrada como nuevo recluta. El simple papel le había sido entregado varios días atrás, no lejos de estos mismos muros, donde los Nayan mantenían una oficina civil y con ella una oportunidad para que las almas perdidas de la sociedad encontraran un nuevo camino. Al menos, eso es lo que la mujer afuera había dicho a la gente que pasaba, declarando con su atuendo púrpura y negro que aquí había una oportunidad para convertir el miedo en ferocidad, la pérdida en venganza y el horror en esperanza. Las palabras funcionaron en más de unos pocos. Quick contó 11 en la habitación cuando entró, todos de pie en la austera cámara de piedra. Una sola bandera Nayan, con el emblema del círculo, un chakram dorado negro y oro en su centro, colgaba en la pared del fondo. Los otros reclutas se parecían a Quick en sus nervios inquietos, ya sea mirando a la nada o a todos, balanceándose de un pie a otro, o temblando de frío. Quick, sin embargo, perdió esos gestos cuando encontró un lugar en el grupo y tomó nota completa de él, evaluando a su competencia como lo haría cualquier cazador y encontrando a uno en particular que no encajaba. ¿Sawi?, preguntó Quick, el nombre saliendo de golpe al verla, tardando un segundo en reconocerla en medio de la túnica violeta que Sawi ya llevaba puesta. ¿Qué? Sawi no parecía compartir su sorpresa, ofreciendo la misma sonrisa astuta que brillaba cuando espiaba alguna fruta escondida o un camino oscilante a través de la jungla. Los otros reclutas, como Quick, tenían los ojos y oídos abiertos, mirando alrededor del lugar como, nuevos reclutas. Sawi no tenía el mismo aire, rascándose un poco la muñeca y descansando con la espalda contra la pared opuesta a la puerta. Como si supiera qué esperar, como si no hubiera sido transportada mágicamente desde Kitaye esa misma mañana. Sin embargo, Kitaye sostenía que los mayores debían ser respetados, y Quick le llevaba unos buenos años a Sawi. El viejo orden se sacudió la confusión del día y dejó que Quick pisoteara justo más allá de los otros reclutas,
ninguno de los cuales era de Vis, directamente al lado de Sawi. «Tienes una historia que contar», dijo Quick, adoptando su tono de hermano mayor, el que solía obtener respuestas rápidas de una chusma ansiosa por evitar el castigo o mostrar sus trucos. «Así que suéltalo. ¿Qué haces aquí llevando eso?» «Es un gusto verte también, Quick», respondió Sawi, dejando que la sonrisa se desvaneciera. Lo leyó. Una mirada que Quick no habría notado salvo por la misma cosa que sucedía cada vez que él, Wax y Bliss entraban a cualquier lugar. La gente dentro, algunos más astutos que otros, ralentizaban sus movimientos y evaluaban al trío, decidían si eran un riesgo o no. Hacían una suposición sobre de dónde venían y qué querían. Una habilidad que Quick había usado con las bestias de Vis muchas veces, pero que aún le faltaba cuando se trataba de personas. «Estoy sorprendido», dijo Quick. «Eso es todo». «Yo también lo estoy. ¿No se supone que deberías estar con Wax?» Larga historia. La sonrisa volvió a aparecer. «Entonces tal vez tengamos que reunirnos en algún momento y compartir». Quick entrecerró los ojos hacia ella. «¿Qué te pasa?» Sawi asintió hacia la habitación, hacia los otros reclutas que ahora observaban a la pareja. «Cuando no estemos actuando para una audiencia, Quick». La mirada fulminante del cazador de Vis a las caras frescas sirvió para alejar a muchos de ellos, pero antes de que pudiera volver con Sawi, su instructor, anfitrión, comandante, Quick no estaba seguro de qué término usar. Entró en la habitación. Al igual que los guardias fuera de la puerta, el hombre llevaba puesto su uniforme completo, resonando a lo largo de la dura piedra para pararse frente a la bandera púrpura. Apoyó su buje en el suelo, inclinando el asta contra su hombro, mientras removía un estuche de pergamino atado a su cintura. El hombre comenzó nombrando a todos en la habitación, confirmando su presencia. Cuando el pase de lista concluyó, 2 nombres quedaron sin respuesta. El hombre los repitió más fuerte, y cuando nadie decidió reclamar un segundo título para sí mismo, el hombre los declaró ausentes. Mientras lo hacía, afuera en el pasillo, fuertes pasos resonaron cuando alguien actuó según las palabras. «Pronto se les hará venir a explicar su ausencia», dijo su líder sin mostrar placer alguno ante la situación. «Con una buena razón, comenzarán la semana próxima. Con una mala, se encontrarán barriendo las alcantarillas durante un mes». Miró a los ojos a cada uno por turnos, sin encogerse ni apresurarse con ninguno. «Entiendan esto. El círculo, los Nayan, somos justos, pero no somos indulgentes. Cargamos con las islas, y ese es un deber que no podemos abandonar. Hasta ahora, todo típico. Quick podía admirar la organización de los Nayan, su letalidad, sin obedecer su propaganda. Había hecho su juramento a Wax y lo cumpliría, marchando al frente de una hueste Nayan para escoltarlo a él y a esa reina Cance, si fuera necesario, hasta la herida. «Y os encontraréis emparejados durante las rotaciones», continuó el hombre, sacando a Quick de su ensoñación. «Un año completo puede parecer mucho tiempo para aprender cómo funcionan los Nayan, cómo funcionaréis vosotros, pero es una pequeña gota en el resto de vuestra vida sirviendo al círculo. Cada precepto que asistáis os enseñará, y cuando vuestro año termine, el área más adecuada a vuestros talentos será vuestro hogar. Es mejor que encontréis uno que os guste, ya que no hay Nayan más tristes que aquellos sin un verdadero amor». «¿Un verdadero amor?» Quick miró a Sawi, esperando ver que ella pensaba lo mismo sobre esta tontería. En efecto, no parecía estar escuchando muy atentamente, aunque no por burla, sino por una concentración distinta.
meditando algo, con los ojos entrecerrados para igualar sus labios apretados. ¿Qué hacía ella aquí? El discurso Nayan entonces se dirigió a asuntos ordinarios, como comida e instalaciones, bibliotecas abiertas para los nuevos reclutas, armerías para visitar y ajustar el equipo, campos de entrenamiento para ejercicios. Esto pareció captar la atención de los demás más agudamente que las reglas para sus nuevas vidas, algo que Quick habría encontrado sorprendente hasta que reevaluó sus atuendos. Jóvenes, sí, pero no adinerados. Harapos, andrajos y ropas mohosas parecían ser la moda dominante. Tanto chicas como chicos llevaban suciedad y hollín, con las manos ásperas por días dedicados a ganarse una dura manutención. Vis tenía sus pobres y sus superiores, sí, pero la distancia entre ellos parecía mucho más estrecha que la que Noctia propagaba. Hasta ese momento, Quick había sentido un leve disgusto por toda la práctica. Los mendigos y desesperados corriendo por las calles para encontrar lo que pudieran antes de que algún guardia Nayan los echara. Ahora, sin embargo, lo entendía. Los Nayan tenían trabajos que necesitaban hacerse, que solo serían realizados por aquellos demasiado perdidos para rechazarlos. Luchó contra el escalofrío. Vis no era todas las islas. Las cosas eran diferentes aquí. El juramento de lealtad es sagrado. Sus palabras marcarán vuestra alma y os atarán para siempre a nuestro llamado, dijo el hombre Nayan, cambiando su tono al mismo acero que había usado al llamar la atención a los ausentes. Repetid después de mí. Quick encontró su voz elevándose con la de los otros reclutas, sus palabras llenando la cámara mientras igualaban las del hombre. Juro lealtad al círculo, a los Nayan y a las 7 islas. Enfrentaré a nuestros enemigos, protegeré a nuestra gente y pondré toda mi voluntad en servir sus necesidades, hasta que Noctia me acoja en su cálido abrazo. Mientras las últimas palabras se desvanecían, el comandante Nayan les dio a todos un lento asentimiento antes de anunciar el cierre de la ceremonia. Todos debían reportarse a sus barracas, encontrar a sus compañeros y aprender su primera rotación. «Te veré por ahí, Quick», dijo Sawi, pasando rápidamente junto a él hacia la salida de la habitación. «Espera», intentó Quick, pero Sawi no dudó ni un momento, deslizándose entre los reclutas que recogían su equipo y dirigiéndose hacia la misma puerta. «Sawi, solo detente». Ella no lo hizo, desapareciendo tan rápido que ya se había ido hacía mucho, cuando Quick logró llegar al pasillo, dejando al cazador de Vis ser empujado por sus compañeros hacia su nueva vida. Capítulo 3. El regreso del exiliado. Torni calculó el momento justo. Sacó la lengua y atrapó el copo de nieve mientras flotaba, su sedosa frialdad contrastando con el cálido abrazo de sus ropas de cuero de Noctia, recubiertas de cinturones y bolsas. Las muñequeras ofrecían múltiples compartimentos, al igual que los lazos similares alrededor de sus muslos. ¿Tardaba en vestirse? Sin duda. ¿La hacía sentir como su mejor versión? ¿Es eso, entonces? Los dedos de Bliss se movieron a la derecha de Torni mientras caminaban por el puerto de Noctia al atardecer. ¿Por fin tienes todo lo que necesitas? La nieve caía suavemente entre los barcos, que bullían de actividad con el hechizo cálido para realizar un viaje más, antes de que el invierno sumiera a las islas del norte en un profundo congelamiento. Los porteadores esquivaban a las dos jóvenes, algunos lanzándoles miradas de consternación que Torni ignoraba, como siempre había hecho. «Una buena guardiana toma lo necesario», respondió Torni.
Tú quizás te conformes con ese palo, pero yo necesito accesorios. Bliss, habiendo perdido su bastón reforzado con foti en rana, había encontrado un poste de metal cortado a su medida. Había estado grabando líneas en él durante los últimos días, inscribiendo símbolos bis y kitai, y añadiendo un par de líneas afiladas en los extremos. Todo el conjunto era adorable, un palo personalizado para golpear. Torni no tenía el corazón para decirle a Bliss que cualquier vagabundo con una ballesta aún podría derribarla sin sudar. Pero entonces, mientras Torni estuviera cerca, Bliss no tendría que preocuparse por ese tipo de cosas. ¿Y ahora los tienes todos?, señaló Bliss de vuelta. Casi, respondió Torni. Era cierto. Había reunido los cuchillos, encontrado un nuevo gancho, repuesto su stock de varios venenos menores y los dardos para administrarlos. Todo bien y preparado para enfrentar las tierras salvajes de Wend. Excepto por una cosa. Hay algo que te he estado guardando. ¿Guardando? ¿Como un tesoro? Claro, ¿por qué no? Llamémoslo tesoro. Torni miró hacia el océano mientras respondía. Bliss tenía una manera de leer su rostro, y cuantas menos preguntas le lanzara Torni ahora, mejor. O de lo contrario, podría reconsiderarlo. Es un poco lejos, dijo Torni. ¿Estás lista para la caminata? Sabes de dónde vengo, ¿verdad? Caminatas por la jungla día tras día. Bliss tendría esa resistencia. Torni tosió en su guante para ocultar su propia molestia. No por la respuesta de Bliss, no, sino por ella misma al hacer la pregunta obvia. Sé mejor, no cometas errores. O podría terminar en Foti de nuevo, mendigando entre rocas de lava para ganarse la cena. Bliss se mantuvo al ritmo de Torni, mientras dejaban atrás el distrito portuario de la ciudad anillada. El barrio Nahan se cernía detrás de ellas, una fuerza dominante en lo que respecta a las sombras de la tarde. Todas esas torres inescrutables que se erguían desde los acantilados. Si Bliss supiera cuántas veces Torni había echado un vistazo más de cerca dentro de esos lugares. ¿Dónde estamos ahora? La mano de Bliss destelló a la derecha de Torni, mientras la pareja caminaba por el lado más áspero de la calle, con adoquines más suaves en el centro, ofreciendo un paso fluido a los carros traqueteantes, porteadores y las siseantes máquinas de vapor que los impulsaban. Subir en la ciudad anillada significaba cambiar el mundo a tu alrededor, una lenta transformación desde el grasiento negocio del distrito portuario hasta, aquí, una franja residencial de casas apiladas y tiendas tranquilas. Los restaurantes carecían de las toscas maldiciones de los marineros sucios. En su lugar apuntaban a familias y locales con sus especialidades. Una o dos posadas rompían el desfile, ahora llenas de estancias a largo plazo, mientras los viajeros encontraban sus residencias de invierno. Sin embargo, Torni no se detuvo en ninguna, solo señalando cosas cuando Bliss preguntaba. Aquí no se encontraban sus recuerdos, y Noctia se transformaba a sí misma. Incluso ahora, en el frío, la construcción y destrucción continuaban demasiado rápido como para dar cabida a la nostalgia. No. Torni solo volvió a la vida cuando su caminata se curvó alrededor del extremo suroeste de Noctia. La ciudad anillada ocupaba esa parte de la isla más pequeña, lo suficiente como para permitir que un caminante decidido se liberara de las torres Nayan con una hora de caminata. De acuerdo, esto es genial, señaló Bliss, deteniéndose con Torni en la rodilla de Noctia. El punto de referencia, marcado por una piedra solitaria con el nombre tallado, se proyectaba hacia el mar. Un muro gris musgoso, de menos altura que Torni,
y perfecto para sentarse, rodeaba el acantilado, surgiendo donde terminaba la última casa y continuando hasta que comenzaban los edificios de nuevo. La piedra se centraba en el espacio, y Thorny caminó más allá de ella hasta el punto absoluto, esperando un momento para que varios niños captaran su intención y se fueran. «Toma asiento», dijo Thorny a Bliss, indicando a la Vis que se uniera a la bandida en el muro. De vuelta al norte, desde aquí, la ciudad anillada se extendía a lo largo de los acantilados rocosos, una extensión que, con el monstruoso muro del cráter al este, parecía una vista cortada por la mitad. Los barcos se amontonaban, muchos en un anclaje final en los alrededores, modestamente protegidos del puerto. Bonito, pero el corazón de Thorny estaba en el otro lado, y encontró una sonrisa cuando Bliss ni siquiera se molestó en mirar hacia el lado Nayan. «Noctia no es solo los Nayan», dijo Thorny. «También hay cosas hermosas aquí». Las casas se extendían un poco más a lo largo de la costa sur, esparciéndose en franjas irregulares a través de las rocas más accesibles, tanto arriba como abajo de los acantilados. La densidad, sin embargo, no era la misma, abriendo paso a campos más amplios al lado del acantilado. Árboles y arbustos, esqueléticos ahora con la llegada del invierno, pero fascinantes a su manera, se arrastraban por la roca. Terrazas salientes, construidas hace tantos años, albergaban plantas y animales menos capaces de escalar las empinadas laderas, pero tan esenciales para la supervivencia de la ciudad anillada. Como asideros festoneados, los salientes corrían a lo largo del borde sur de Noctia hasta el lado más lejano de la isla, más allá del horizonte. «Todo aquí es real», dijo Thorny. «La gente real de Noctia, no comerciantes, no marineros, no los Nayan, sino nosotros, yo». «¿Tu familia?» «Claro, están por aquí en alguna parte». No es que Bliss fuera a conocerlos, pero eso no era algo que Thorny necesitara discutir ahora. De hecho, al ver la posición del sol, no habría mucho más que pudieran hablar esta noche. «Mira», dijo Thorny, «sé que es un largo camino, pero quería que vieras esto antes de que nos fuéramos. A la mayoría de la gente no le gusta Noctia. Piensan que es un lugar rocoso y feo lleno de gente peligrosa. Pero es como cualquier otro lugar en su mayoría. Solo familias tratando de sobrevivir. Nunca habías hablado así antes. El hogar saca un lado extraño de mí». Thorny frunció el ceño, mirando en dirección al sol poniente. «Hablando de eso, creo que pasaré por allí». «¿Por tu casa?» «Sí. No sé cuándo volveremos por aquí. Creo que debería saludar. Hacerles saber que sigo viva». Bliss asintió, esperó un segundo y volvió a asentir. «No quieres que vaya contigo. Va a ser incómodo y largo. Quizás la próxima vez». En cuanto a la forma de decirlo, Thorny pensó que la frase había salido bien, sin temblor en la voz, sin vacilación en la mirada. Mantuvo las manos sobre el muro de piedra, presionándolas contra la superficie sucia y gris lo suficiente como para asegurarse de no resbalar. «De acuerdo», gesticuló Bliss. «¿Nos vemos en el barco, entonces?» «Estaré allí antes de que Sichi esté muy alto en el cielo». «Más te vale». Bliss, como solía hacer, terminó la conversación ahí, deslizándose del muro, aterrizando ligeramente sobre sus pies y alejándose con un gesto despreocupado. Thorny le devolvió el saludo, y luego ladeó la cabeza. Bliss no giró a la izquierda, de vuelta a casa. En su lugar fue hacia la derecha, uniéndose a la gente que se dirigía hacia los afloramientos, las casas, una vida en la que Bliss no tenía por qué indagar. Thorny tomó un camino más bajo.
Había seguido a Bliss durante unos minutos, manteniéndose lo suficientemente cuidadosa como para rezagarse detrás de los lugareños y mantenerse fuera de la vista. La Vis hacía exactamente lo que debería estar haciendo, deambulando y observando los edificios, los terraplenes, las ovejas y gallinas a la venta. Una vez que Thorny confirmó que Bliss no tenía ningún motivo ulterior, la ladrona se deslizó hacia abajo en la siguiente bifurcación. Los estrechos senderos zigzagueantes descendían junto a los rincones de la caverna. No su nombre oficial, pero como todos llamaban, a las estrechas viviendas construidas en la roca. Sostenidas con pesadas vigas y no mucho más grandes que un pequeño bote, los rincones servían de vivienda para todos los que no podían permitirse algo mejor. Y ese todos incluía a más de unos pocos de los antiguos amigos de Thorny. Afortunadamente, otra ley no escrita de poseer un rincón en la caverna era mantener la puerta cerrada. La mayoría se abría hacia afuera, directamente al pasillo, así que Thorny evitó cualquier encuentro incómodo mientras descendía serpenteando varias veces, acercándose cada vez más a las olas que entraban y salían. El lado sur de Noctia soportaba los caprichos airados de la diosa, los bajíos incrustados de rocas sobresalientes y remolinos. Las playas de arena negra ofrecían opciones a aquellos con poco más para entretenerse, y ahora estaban vacías por el frío invernal. Un día de verano habría traído niños riendo, padres cansados y parejas buscando un poco de romance. Ningún barco atracaría aquí. Ningún negocio, salvo algunos valientes puestos de comida, interrumpirían la diversión. Thorny luchó contra cualquier recuerdo, concentrándose en cambio detrás de las playas, en cavernas y hendiduras demasiado viejas e inestables para cualquier negocio sostenido, para cualquier hogar. Cualquiera, es decir, excepto el que iba a encontrar. Sus botas crujieron sobre los granos rígidos mientras pasaba junto a animalgunos curiosos que desafiaban el oleaje, atrayendo poca o ninguna atención. Como en Foti, todos aquí sabían que debían ocuparse de sus propios asuntos. Atraer la mirada equivocada podría arruinar tantas cosas buenas. La tercera cueva de Marea, una estructura dentada cuyas salientes rocosas estaban incrustadas de sal, aún olía familiar para Thorny, con un leve aroma a humo de pipa y caldo de almejas hervidas flotando hacia afuera. La bandida echó un último vistazo alrededor, comprobó que nadie la seguía y se deslizó dentro. Unos pocos pasos calentaron el aire con el confort de un fuego, cuyas llamas parpadeantes pronto se reflejaron en las paredes oscuras y llenas de hoyos. Las cuevas de Noctia llevaban consigo una historia sombría, una escrita no en la pureza de la roca negra de lava de Foti, ni en el sedimento compacto de las cuevas vivas de Vis, algo de lo que Thorny solo había oído hablar. En cambio, Noctia ofrecía un caldo sin vida, como si alguien hubiera tomado unas gachas rancias, les hubiera arrojado cenizas negras viejas y las hubiera mezclado antes de hornearlas en ladrillos. Lisa, opaca y completamente inútil, así era la roca de Noctia. Menos lo eran las personas agrupadas alrededor del fuego y en toda la cueva, una sala engañosamente grande que parecía una cuchara expandiéndose desde la estrecha entrada de Thorny. Cuanto más profunda se hacía la caverna, más se elevaba el techo, y Thorny podía ver hasta arriba gracias a los globos colgados por todo el lugar. Las luces revelaban hamacas y camas talladas en las paredes, junto con abundantes cajas fuertes. Estantes en el suelo sostenían tanto armas como herramientas de cierto oficio, uno practicado por todos los rostros que ahora se daban cuenta de quién había llegado. ¿Acaso dejan entrar a cualquiera?, preguntó Thorny a modo de introducción,
dirigiendo sus palabras al hombre mayor que se agachaba cerca de la hoguera, molestándola, como siempre parecía hacer, con un atizador de metal. ¿Un nuevo método de reclutamiento? Apenas necesitamos buscar nuevos ladrones estos días, respondió el hombre, igualando la mirada de Thorny con una propia de un solo diente. Especialmente cuando los desaparecidos regresan. Jarvik transmitía mucho con su mirada, no menos el golpe de martillo de su propio semblante, tan retorcido por vicios desconocidos que se asemejaba a un enredo carnoso de raíces de árbol convergiendo. Un buen ojo brillaba desde la mezcla, con el segundo reemplazado por un ópalo, en realidad una cicatriz de noctia para aquellos lo suficientemente astutos para ver, o lo suficientemente inmersos en los dedos ágiles para saber. Su viejo cabello se había marchitado hacía mucho tiempo, salvo por un único mechón grueso y negro que mantenía atado y enrollado alrededor de su cuello. Una serpiente seca y escurridiza. El resto de él yacía enterrado bajo una capa tan remendada que cualquier intento de identificar su color o tela original había quedado atrás hacía mucho. —¿Qué te trae de vuelta aquí, Thorny? —continuó Jarvik. ¿Vienes a ofrecer algún pago por tus deudas? ¿O debería haber dejado que mis chicos te ensartaran afuera? —Estoy aquí por un trabajo, Jarvik. Thorny no oyó, no vio el movimiento alrededor de los bordes de la caverna, pero sabía que estaba sucediendo. Tendría unas pocas frases más para comprar su vida, y Thorny planeaba usarlas. Esa deuda no se iba a pagar en Foti, así que he vuelto para hacer lo correcto. Jarvik rió, con una carcajada fuerte y profunda. ¿Lo correcto? Thorny, no me importa lo que es correcto. Me importa lo que es mío. Sacó el atizador del fuego, sosteniendo su extremo naranja en alto. Su ojo de ópalo captó el resplandor, haciendo parecer que su rostro ardía. Y lo que es mío, lo que siempre ha sido mío, eres tú. Capítulo 4. Entrenamiento en la arena. El salto quedó corto, y Sawi golpeó con fuerza la arena. Las rocas entre la gravilla se le clavaron en el pelo y los dientes. Sus brazos, extendidos buscando lianas inexistentes, quedaron abiertos de par en par, una pose ridícula. Sawi cerró los ojos, contuvo una maldición y esperó la reprimenda verbal. «Estás usando tu instinto otra vez», llegó la voz de su maestra, como era de esperar. Amy nunca perdía la oportunidad de criticar. «Esto no es bis. Deja de actuar como si lo fuera». Sawi se dio la vuelta, un movimiento más difícil con estas túnicas nahaníes de lo que debería ser. Había pedido y se le había negado un traje de cuero nahaní, Amy declarando que Sawi aún no se lo había ganado. La bis estaría con túnicas de estudiante hasta que pudiera valerse por sí misma. Un proceso que podría llevar un día, un mes o un año. En este momento, si Sawi tuviera que adivinar, Amy apostaba por lo último. La mujer de cabello llameante y rostro dorado se apoyaba en una gruesa espada oscura mientras Sawi se ponía de pie, sacudiéndose la arena en el proceso. ¿Por qué siempre entrenaban en la playa junto al mar? Era otra pregunta que Amy esquivaba una y otra vez. El equilibrio, decía Amy durante la larga caminata por las escaleras de piedra en la mañana, era algo que no se podía garantizar. Aprende a luchar en las terribles dunas y podrás bailar en cualquier parte. Sawi quería argumentar que las probabilidades de que la mayoría de sus peleas fueran en la arena era una proposición pobre, pero Amy se negaba a escucharlo, como se negaba a escuchar la mayoría de lo que Sawi decía. «Esta vez quiero que me ataques», dijo Amy. «¿Con qué?» «Tus manos». Sawi parpadeó. «Tienes una espada».
Gracias por recordármelo. La usaré. Ami dio un largo paso atrás, sacó la hoja de la tierra y agarró su gran empuñadura de hierro negro con ambas manos. La hoja en sí parecía picada y en mal estado, una de las muchas armas de entrenamiento maltratadas que se guardaban aquí en las arenas. Una víctima, según entendía Sawi, del devastador efecto de la sal marina sobre los metales. Sin embargo, aunque roma y maltratada, la hoja aún podía convertir a Sawi en un filete. ¿Cuál es el punto de esto, exactamente?, preguntó Sawi. ¿Es idea de Gladring? Gladring no es asunto tuyo. Ataca, ahora. Derríbame. Sawi suspiró y separó sus pies descalzos. La arena le hacía cosquillas con su toque frío, pero las botas najaníes eran aún peores. Sus suelas de cuero no le contaban a Sawi ninguna historia sobre dónde estaba parada, cuánta fuerza necesitaría para moverse. Los zapatos de escalada bis serían mejores, pero Ami seguía ordenando a Sawi que dejara todas esas cosas atrás. Detrás de la pareja se alzaban las escarpadas rocas de Noctia, divididas en cavernas y túneles cerca del mar. El agua que lamía ocasionalmente se colaba, dejando las rocas brillantes y húmedas, repletas de criaturas. Las gaviotas y otras aves se unían al canto del océano, a pesar de que el día avanzaba. Había comenzado la mañana con la conmoción de ver a Quick, y ahora la terminaba con una espada apuntando a su pecho. ¡Qué gran día! Ahora, dijo Amy. Sawi empujó primero hacia la izquierda, dirigiéndose hacia las olas y poniendo algo de distancia entre ella y Ami, esparciendo arena. La guardiana mantuvo su posición. Una pista para el ejercicio, entonces, sin persecución activa. Sawi podía perder el tiempo, podía tantear y sondear. Un enemigo no te dejará correr así, dijo Ami, mientras Sawi desaceleraba, girando en el borde marrón y húmedo donde se detenían las olas. Un muelle solitario se extendía detrás de ella, la vieja madera crujiendo con cada golpe de las olas. Te seguirán hasta donde puedas ir, y más allá aún. Supongo que me preocuparé por eso cuando me enfrente a un enemigo. Sawi dobló las rodillas, se agachó y recogió un poco de arena mojada. La presionó formando una frágil bola. Se puso de pie. Ami, con los ojos entrecerrados ahora, la estudiaba. ¿Podía adivinar lo que Sawi pretendía hacer? Probablemente. Ami había visto el mundo. Había luchado contra la mitad de él según las historias que la guardiana había contado en las primeras noches de Sawi aquí. Antes de que su relación se volviera tan brutal, antes de que Gladring cambiara las reglas del juego. Pateando la arena nuevamente, estremeciéndose por la fuerte ráfaga que pasaba rozando, Sawi subió por la playa hacia la entrada de la caverna rocosa. Un lento círculo alrededor de Ami, obligando a la guerrera mayor a girar con la recolectora bis. ¿Seguía siendo eso una recolectora bis? Después de ayer, ¿no era una recluta Nahani? Una pregunta que valía la pena responder cuando Sawi no estuviera siendo probada. «Estás jugando», dijo Ami. «No desperdicies mi tiempo. Es mi vida la que está en juego. Me tomaré todo el tiempo que quiera». Sawi se lanzó en una carrera a trote, más dura y agotadora en la arena de lo que debería haber sido. Pero la repentina velocidad puso a Ami en guardia. Se tambaleó en su giro, levantó la espada mientras Sawi torcía el ángulo, acercando su ruta al punto de Ami. Una carrera en línea recta ahora la llevaría justo al lado de la guardiana, directo al borde sur del mar. Como si Sawi fuera tan estúpida. A 2 zancadas de distancia, mientras Ami inclinaba la espada para lo que habría sido un fácil ensartamiento, Sawi clavó su talón izquierdo y giró bruscamente a la derecha.
Un giro difícil con las túnicas. Imposible con una armadura más pesada. La arena voló en una ola, pero un ángulo que habría enviado a Sawi a desparramarse sobre una superficie plana se mantuvo en los granos deslizantes. El cambio de dirección de Sawi obligó a Amy a ajustarse. Un giro rápido que se volvió más difícil cuando la bola de barro de Sawi le dio de lleno en esa mejilla dorada. Amy maldijo. La hoja vaciló, lenta en su persecución. Lo suficientemente lenta como para que Sawi se metiera dentro de su alcance por la derecha de Amy. Agarró la muñeca de Amy, la encontró y enredó sus dedos en los guanteletes de cuero. Sawi tiró, lanzando una patada a la espinilla de Amy, esperando que juntos los tirones enviaran a Amy tambaleándose hacia la tierra. La guardiana no se movió. A pesar de los tirones de Sawi, de su esfuerzo por tirar, Amy se mantuvo firme en la arena, el barro goteando de su rostro. Mientras Sawi intentaba un último tirón, los ojos de Amy se encontraron con los suyos, y en ellos Sawi vio su perdición. Una táctica astuta arruinada por la idiotez, dijo Amy una hora después sobre unas cervezas en la torre. Cuando hiciste tu movimiento, deberías haber ido por mis ojos, mi garganta. En el peor de los casos, haber sacado el cuchillo de mi cinturón para armarte. La pareja se sentó en una pequeña mesa en una habitación caótica, iluminada tanto por Scars como por los faroles brillantes en las paredes de piedra. Una única escalera serpenteante rodeaba el espacio, subiendo y saliendo a un pasillo que conduciría a unos guardias leales y aburridos antes de adentrarse en territorio más abierto de Nayan. Los Scars, las pequeñas piedras de todas las islas, yacían en montones grandes y pequeños, cada uno encerrado en un sello de cristal mucho más rígido de lo que parecía. Sawi lo sabía porque Annalise, la extraña científica que compartía su espacio y que pronto volvería con la cena, había hecho que Sawi probara romper esas jaulas. Había intentado con un bastón, un martillo e incluso una espada. Nada. Una creación Wend, había dicho Annalise en ese momento, casi jubilosa. Si Noctia supiera lo que estamos haciendo, se volverían locos. Annalise decía cosas así todo el tiempo. Escuchándola, la torre de Gladryn era un tesoro de lo extraño y lo secreto. Aunque esa parecía ser la razón por la que Amy y su placa facial dorada sellada con Scars vivían aquí. Porque, según Gladryn, Sawi también viviría aquí. Sería una recluta de Nayan de nombre, pero en todo lo demás sería la asistente de Gladryn, o como él quisiera llamarla. ¿Ojos y garganta? Preguntó Sawi. ¿Querías que te hiciera daño? Amy golpeó ligeramente la placa facial dorada, justo donde brillaba una esmeralda bis. No podrías aunque lo intentaras, a menos que esas manitas tuyas pudieran romperme el cuello de un golpe. Sawi miró sus dedos alrededor de la jarra de cerveza. Manitas. El punto es encontrar tu instinto asesino, Sawi, dijo Amy. Dijiste que un demonio casi te mata, que todavía te persigue lo cerca que estuvo. Estoy tratando de enseñarte a tomar esos sentimientos y darles la vuelta. Úsalos para encontrar el control, para asegurarte de que nunca te sientas tan indefensa de nuevo. Sin embargo, se había sentido indefensa casi desde el segundo en que el barco de Nayan había zarpado de Vis. Lejos de amigos y familia, la aventura que Sawi había estado esperando nunca se materializó. En su lugar, Gladryn se sumergió en la intriga y las tonterías oficiales que los Nayan requerían, dejando a Sawi sola en el barco, observada por ojos curiosos e ignorada por bocas estiradas. Ese sentimiento se quedó con ella cuando llegaron, con Gladryn dejando a Sawi con Amy y Annalise.
prometiendo solo que volvería cuando la necesitara. Eso había sido hace más de una semana, y desde entonces las visitas de Gladring habían sido escasas y más para conversar con Emmy y Annalise que con Sawi. No es que Sawi estuviera celosa, no. No es que pasara las últimas horas de la noche sola en su estrecha habitación, mirando por la estrecha ventana preguntándose cómo había cometido un terrible error. No, eso no. Nunca eso. Admitir su error era un paso que Sawi no daría. Todavía no. Tratar de matarte no me hará sentir más fuerte, dijo Sawi, y continuó antes de que la boca abierta de Amy pudiera exponer más sabiduría sospechosa. Lo que quiero es saber qué estoy haciendo aquí, Amy. Eso es lo que me va a hacer sentir más segura, más cómoda. Estoy perdida. Ante eso, Amy se reclinó. Asintió lentamente. He estado ahí. Estuve perdida en esta isla durante casi 10 años, Sawi. Eso es mucho tiempo. Pasa rápido cuando tienes suficiente cerveza y una espada para blandir contra muñecos de entrenamiento. Amy se rió, pero sonó hueca. Es broma. Es tan largo como los ríos de Rana. Apuró el resto de su cerveza de un trago. Pero tú no tienes tanta suerte. Sawi, es simple. Estás aquí para ayudarnos a descifrar estas cosas. Amy agitó la jarra señalando los Scars. Aprender a hablar con ellos, cómo lograr que escuchen lo que queremos. Luego, los usamos para aplastar a los demonios para siempre. Demasiadas preguntas hay para analizar. ¿Escuchar a los Scars? Annalise y Amy no habían mencionado eso antes. Apenas habían hablado de las gemas en los días que Sawi había estado aquí. Annalise solo hablaba de sus inventos, hacía que Sawi usara el peor tipo de equipo mientras probaba este y aquel dispositivo. Amy seguía empujando a Sawi al campo de entrenamiento. Nada de Scars, ningún noble objetivo. Solo que, bajo pena de un rápido corte de cabeza, Sawi no debía decir una palabra sobre lo que veía aquí. Ni siquiera a Quick, a quien ya había plantado esta noche. Es la misma cara que puse yo cuando Gladring me lo dijo Amy. Probablemente esté molesto porque te lo estoy contando ahora. Pero que se vaya a lamer lava. Amy miró su jarra, como si esperara que se hubiera rellenado sola mientras tanto, pero ay. El hombre tiene razón. Annalise es un genio, pero no es una luchadora. Y son los luchadores los que estarán metiendo estas piedras mágicas en la garganta de cada demonio, si me salgo con la mía. ¿Por qué yo, entonces? No. Eres leal, o no estarías aquí. Amy descartó la pregunta con un gesto. Eso es lo más importante, Sawi, porque lo que viene, lo que Gladring está planeando, no podemos vacilar, no podemos dudar. Cuando llegue el momento, el mundo nos necesitará para actuar. Yo lo haré, Sawi, y tú también. Sawi parpadeó. ¿Y si no lo hago? Entonces estarás muerta. Yo misma te mataré.